aprovecho a destacar lo que yo llamaría las bases de la hegemonía comunicacional, digamos, pasado este año 2002-2003 hasta el referéndum revocatorio en el año 2004, el gobierno empieza a conformar lo que ellos llamaron o llamó el ministro de Comunicación e Información, el joven Andrés Lizarra en aquel momento, hacia la hegemonía comunicacional. Allí, a partir del año 2004, se comienzan a dar una serie de medidas y la conformación de algunas instituciones que tienen que ver y que siguen teniendo que ver con el manejo de lo que llamaríamos políticas públicas en el área de comunicación social. Quien diga o quienes dicen que el actual gobierno no tiene realmente verdadera política de comunicación, yo creo que no es cierto. Yo creo que este gobierno está muy claro en lo que es una política de comunicación, a mi manera de ver, una política pública de comunicación en concordancia con lo que yo he llamado el surgimiento de un nuevo régimen comunicativo y una política pública en materia de comunicación que intenta manipular, que intenta ocultar y que intenta controlar socialmente flujos de información que son realmente importantes. Por ejemplo, en el año 2004 este gobierno toma la decisión de crear el Ministerio de Comunicación e Información, como dice su acta de constitución o de conformación, con la única finalidad de establecer políticas informativas, con la única finalidad de contrarrestar y hacerle resistencia al régimen de medios del sector privado comercial. A partir de allí empieza lo que yo he llamado en otras oportunidades la conformación del Estado comunicador y el asentamiento de esa hegemonía comunicacional. Si queremos ser justos, evidentemente la hegemonía comunicacional desde esta perspectiva no significa mayor cantidad de medios por parte de un sector frente a otro. Es decir, hoy por hoy, si revisamos el número de unidades comunicacionales que tiene el sector privado comercial, pues que duda cabe que esa hegemonía comunicacional está en manos del sector privado comercial de medios y no en manos del sector gubernamental. Pero desde la perspectiva del control social del gobierno, evidentemente se empieza a conformar un concepto, una realidad de hegemonía comunicacional que no está orientada única y exclusivamente a tener todo un aparato de medios de comunicación, sino también todo un conjunto de medidas de corte jurídico, ¿verdad? Como ya lo refería el profesor Jesús Urbina, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, modificada en diciembre del año 2009 para incluir los medios electrónicos, léase Internet, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la reforma al Código Penal y todo un conjunto de normativas, de decretos, de resoluciones que evidentemente van orientadas a intimidar, a poner cortapisas al libre flujo de información de distintos sectores de la sociedad y en este caso el sector que más le ha hecho frente, al menos durante un primer momento, yo creo que bastante mal a mi manera de ver, ha sido el sector privado de medios de comunicación social. Pero allí va conformándose eso que hemos llamado pues esa hegemonía comunicacional y ese nuevo régimen comunicativo. El otro dato interesante para entender hacia dónde va todo esto o este nuevo régimen comunicativo no irrumpe de manera gratuita, es decir, no surge porque al ciudadano presidente de la República en una de sus largas alocuciones le dé por decir que hace falta una política de comunicación o hay que cerrar RCTV o hay que controlar a Globovisión, etcétera, sino que es una política planificada, diseñada, a mi manera de ver, y cuando uno revisa algunos documentos importantes que han emanado del sector gobierno en funciones de Estado, hay dos documentos que tenemos que tener muy presentes y que lamentablemente han sido poco leídos o poco divulgados. En el año 2004, después del referéndum revocatorio en agosto de ese año, en una importante reunión en el Fuerte Tiuna, ante la presentación de un documento de Marta Haneke, que es una de las asesoras del presidente, al menos lo era en aquel momento, presentó un documento que no tiene pérdida, que se llama La Nueva Etapa, el Nuevo Mapa.
Y luego en el año 2007 el otro documento que tenemos que revisar para entender hacia dónde se conduce este nuevo régimen comunicativo y en el diseño y reconfiguración del espacio comunicacional es el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que fue bautizado a la semana después de haber sido promulgado Primer Plan Socialista 2007-2013. Cuando uno revisa ambos documentos, allí se encuentra con cosas como esta, pues así muy rápidamente. Desarrollar el nuevo orden comunicacional hacia la democratización del espectro radioeléctrico, potenciar las capacidades comunicativas del Estado, reforzar el empoderamiento popular en materia comunicacional, el control social hacia los medios de comunicación, fortalecer los medios de comunicación e información del Estado y democratizar sus espacios comunicativos. Las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, que muchas veces pasamos de largo, son muy importantes tenerlas pero muy presentes. Una declaración que seguramente ustedes no han leído o no conocen, porque lamentablemente ante las restricciones de la obtención de dólares, que no es solamente para el mundo de las telecomunicaciones, sino también para otros mundos, por ejemplo el sector del libro, en un importante libro que publica la editorial Tauro en el año 2011, en una entrevista que ofrece Andrés Lizarra, ya como ministro de Comunicación e Información y como presidente de Telesur, llega a decir de manera muy expresa, de manera muy clara, hacia dónde se conduce comunicacionalmente este gobierno. Dice Andrés, lo que es innegable es que está habiendo una revolución en los medios de este país. Yo subrayo, lo que es innegable es que está habiendo una revolución en los medios de este país. La democratización de la información es necesaria. Es una guerra, cada uno debe elegir su bando. La oposición seguirá hostigándonos y nosotros seguiremos protegiendo, a como de lugar, la revolución. Los prohibiremos si hace falta, porque una cadena de mierda como Globovisión, subrayo, una cadena de mierda como Globovisión, así lo dice Andrés Lizarra, merece ser expulsada, merece ser retirada su concesión. Tampoco en Francia la autorizarían. Un canal como RCTV es una cadena y fue una cadena monopolista y golpista. Noticias 24 es la voz del imperialismo, es la voz de los estadounidenses y tampoco sería aceptada en un país como Colombia. Esto, al que lo quiera, no tengo aquí la referencia, pero es un libro bien importante de este periodista francés Frédéric Martel.